Recordarán ustedes que estamos estudiando el Catecismo Mayor de Westminster. Todos ustedes saben que el Catecismo, junto con la Confesión de Fe y con el Catecismo Menor, son el fundamento doctrinal de nuestra Iglesia. Es ese fundamento que desde 1643 salió, y después de 100 años de la Reforma, cuando Calvino hizo un trabajo excepcional en cuanto a la sistematización de todo lo que son los principios doctrinales de la Iglesia presbiteriana. Primero fueron los puritanos y después los presbiterianos, que lucharon mucho para que la palabra de Dios tuviera sobre todo preeminencia sobre todas las cosas, y precisamente ellos elaboraron estos catecismos como un método para poder enseñar al pueblo, como un método efectivo y eficaz para enseñar al pueblo. Los que hemos empezado a leer estos documentos nos maravillamos de cómo el Señor nos lleva hacia la Escritura para poder entender cosas que de otra forma sería muy difícil poder verlo, ¿no? Entonces creo que es una maravilla que nosotros tengamos estos documentos. Y ahora vamos a ver un poco acerca de la lección 10. La semana pasada vimos un poco acerca de lo que es precisamente el Dios y la Santísima Trinidad, el Dios Trino. ¿Qué es el Dios Trino, no? Y una de las características que estuvimos viendo con el pastor la semana pasada es las características del ser de Dios. Dios es un ser que tiene voluntad, emociones y sentimientos, ¿verdad? Pero también es un Dios que tiene conocimiento y que tiene santidad y que tiene justicia. Y vamos a ver a recordar nada más brevemente algunas de las cosas que vimos la semana pasada, para después entrar ya un poquito más en detalle con esta lección que vamos a ver ahora, ¿sí? Y que vamos a tratar de que sea lo más clara posible para todos ustedes. Hablando acerca de el ser de Dios, el ser de Dios nos dice la Escritura. Fíjense qué cosas tan maravillosas. Cualquier persona que haya podido venir a la Escritura y a tratar de ver cuál es el ser de Dios, se hubiera pasado muchos años, pero estos reformados fueron apilando, fueron juntando información acerca de todos esos 1000 años o 1500 años que hubo antes en la historia, y fueron apilando, y después se reunieron y sacaron todas estas cosas para que nosotros pudiéramos entenderlas. Por ejemplo, la Confesión de Fe, los primeros 5 capítulos hablan de las Santas Escrituras, el segundo de la Santísima Trinidad, el tercero del decreto eterno de Dios, el cuarto de la caída del hombre, y así temas específicos los podemos llegar a ver a la Escritura de una forma maravillosa, clara, precisa, sin tanto confusión, ¿sí? Y vamos a leer un poquito. Les voy a decir qué es lo que dice acerca del ser de Dios. El ser de Dios dice que no hay sino un solo Dios, solo un solo Dios. Eso es lo que declara la Escritura, un solo Dios, ¿sí? El único, viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable, justísima y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador y perdona toda iniquidad, transgresión, pecado, y galardonador de todos los que le buscan con diligencia, sobre todos muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Aquí acabamos de ver algunas características de Dios, pero el tema que traemos ahora nosotros es acerca del Espíritu Santo y de Jesucristo. Y ahí la pregunta que tenemos aquí dice, ¿cómo sabemos que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios iguales con el Padre? Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo sabemos que el Padre y el Espíritu Santo son iguales con el Padre?
El problema es que después de que los apóstoles murieron, empezó a haber en la iglesia un montón de cosas que empezaron a desvirtuar todo lo que los apóstoles sabían. Y por ahí aparecieron gente que dijeron que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era una persona encarnada, y que Jesucristo cuando llegó a la tierra pues eran dos personas realmente, un dualismo. Unos decían que era hombre y que después de ser hombre se aparecía como Dios, y entonces había una confusión tremenda. Otros decían que le llamaban el modalismo, decían que solamente había un solo Dios, pero que ese Dios en el Antiguo Testamento aparecía y hablaba con los hombres, pero después se metía tras bambalinas, se cambiaba de ropa y se presentaba como Jesucristo, pero era un solo Dios, ¿sí? Y que después, cuando Jesucristo termina su obra, se va al cielo y baja en la forma del Espíritu Santo. Entonces ellos dicen que solamente hay un Dios, no hay tres personas, sino que hay un Dios, y esto llevó a muchísimas confusiones, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que estas personas, los reformados, hicieron el catecismo, investigaron en las escrituras y recopilaron toda la información que vino en esos 100 años de la Reforma, y sacaron esto que es maravilloso, ¿no? Entonces, la pregunta dice: ¿cómo sabemos que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios iguales con el Padre? Nos vamos a enfocar entonces nada más para poder ver las características de Dios Jesucristo y de Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que ellos son iguales con el Padre? Desde luego, acabo de ver las características de Dios. Dice allá en Éxodo que no nos debemos de hacer imagen ni ninguna semejanza. El diagrama que les voy a mostrar de ninguna manera representa a Dios. Solamente es un esquema para que nosotros podamos ver cómo es la Trinidad, ¿verdad? Cómo funciona la Trinidad, cómo trabaja la Trinidad, ¿sí? Le voy a pedir por favor a mi hermano Esteban, que si no lo pone, ¿sí? A ver si ahorita aparece. Bueno, ahí tenemos el diagrama, ¿sí? Podemos ver del lado izquierdo al Padre, del lado derecho al Hijo y del lado abajo al Espíritu Santo. Estas son las tres personas de la Trinidad. Los tres son exactamente lo mismo en substancia, tienen la misma substancia, son de la misma esencia. Por eso los tres forman un solo Dios. Son tres personas, pero es un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero son tres personas que tienen diferentes características. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, para que no nos confundamos, ¿no? El Hijo no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, el Hijo, dice la Escritura, que es engendrado eternamente del Padre. ¿Cómo es esto? Desde la eternidad es el Hijo. Allá en el cielo, en donde estaba en forma espiritual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde allá, desde la eternidad, el Hijo ya había sido engendrado desde la eternidad. ¿Cómo es eso? No lo sabemos, pero la Escritura dice que es el Hijo y que es eternamente engendrado. Y el Espíritu Santo procede del Padre y procede ¿quién? Del Hijo. Y hay una unidad perfecta. Sony es indisoluble. No puede trabajar el Padre solo sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Es una unidad indisoluble. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo dice: voy a mandar al Espíritu Santo a ustedes, no solamente manda al Espíritu Santo, también ahí está Cristo y también ahí está el Padre. Y esa es una ventaja maravillosa para nosotros, que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Es indisoluble, ¿sí? No se puede separar. Bueno, pero después el Hijo y el Padre hicieron un acuerdo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Hijo y el Padre hicieron un acuerdo? A eso se le llama el pacto de redención. Desde antes de la fundación del mundo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto. Y el Padre tiene una función. El Padre es el que planea y el que decreta la salvación.
es el que dice cómo se va a hacer la salvación. Y el Hijo es el que la va a aplicar. No, el Hijo es el que va a venir a consumar esa salvación a través de su vida piadosa y a través de su sacrificio. Y el Espíritu Santo es el que va a venir a aplicar esa salvación en nosotros. Así es que esta es, algunos dicen, la economía de Dios. El Padre es el que decreta la salvación, el Hijo la consuma y el Espíritu Santo, ¿qué? La aplica. ¿Sí está claro eso? Entonces, pero los tres son un solo Dios y los tres son una misma esencia. Los tres piensan igual, los tres sienten igual. Hay a veces algún problema de pensar, bueno, ¿y Cristo? ¿Cómo es que Cristo en la eternidad vivía? Bueno, pues vivía en forma de Dios, y el Padre y el Hijo hicieron este decreto, este pacto para venir a salvar al hombre. ¿Es el decreto de qué? El pacto de redención, en donde el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo para venir después el Hijo al mundo a salvar a los hombres. Por eso dice Juan 3:16, todos ustedes lo saben, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después el pacto de redención. Después viene el pacto de obras y después el pacto de gracia, pero ahora no vamos a hablar de eso, ¿sí? Aquí lo que nos importa es demostrar a través de las Escrituras que tanto el Espíritu Santo como el Hijo son, ¿qué? De la misma sustancia, son Dios, de la misma, un solo Dios. Los tres forman un ¿qué? Un solo Dios. Un solo Dios. Y desde el principio de las Escrituras lo tenemos ahí en Génesis 1, ¿verdad? En Génesis 1, ¿qué dice? Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 1. En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Pero fíjense qué cosas, cómo desde aquí, desde el principio, aunque no se dice claramente, pero la palabra Dios es la palabra Elohim. Y Elohim quiere decir una multitud, no quiere decir un solo Dios, quiere decir varios. Y aquí hay algo que uno dice, en el principio creó, la palabra creó es un verbo que se le aplica a la tercera persona, ¿no? Esta persona creó esa mesa, esta persona creó aquella casa, que esta persona, la palabra creó se le aplica singularmente a una persona y habla de una sola persona, pero aquí hay un problema. ¿Cómo creó? Y luego dice la multitud Elohim. O sea, en el principio los tres crearon ¿qué? Los cielos y la tierra. Y después más adelante cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el mismo Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversando entre ellos mismos dicen hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así es que desde ahí tenemos ya evidencia de que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es el mismo Dios, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que nos dice la respuesta de la pregunta número 11. ¿Cómo sabemos que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios iguales con el Padre? La respuesta del catecismo dice: las Escrituras manifiestan que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios iguales con el Padre, atribuyéndoles nombres, atributos, obras y adoración que solo son propios de Dios. Así es que lo que vamos a ver ahora es que el Espíritu Santo tiene nombre de Dios, tiene atributos de Dios y hace obras de Dios y también merece la adoración, ¿sí? Estas son características de Dios. Y vamos a ver aquí en adelante. Yo les voy a pedir que busquen por favor los nombres divinos atribuidos primeramente al Hijo. Vamos a ver al Hijo, ¿sí? Y dice ahí en Isaías 6, 3, 8. En Isaías 3, 6, 8. ¿Qué dice? Dice, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo.
Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Pero ¿cómo está esto? Dice que ningún ojo puede ver a Dios y muere. Entonces, ¿a quién vio? Vio al Hijo. Vio al Hijo. ¿Sí? Dice, porque habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿al quién? Al Rey Jehová. Al Hijo se le puede llamar Jehová. Al Espíritu Santo se le puede llamar, porque es un solo Dios. ¿Sí? Muchas veces estamos confundidos y pensamos que Jehová solamente es el Padre. ¿Sí? Pero Jehová es el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí la Escritura no lo dice, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo Pablo nos aclara un poco esto. Dice en el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Porque por nosotros. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y aquí la pregunta es: ¿esta voz de quién es? Esta voz, ¿quién es el que está hablando y que dice aquí? Que dice aquí: y después oí la voz del que decía: ¿a quién enviaré? Esto es algo que después nos causa un poco de problema, ¿no? ¿A quién enviaré? Pero Juan, en el capítulo 14, 41, si por favor ustedes lo leen, Juan 14, 41, dijo: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y sigue Isaías 6:8. Vayan a Isaías 6:8, por favor. Y otra vez se refiere a este mismo versículo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y aquí Pablo nos dice quién está hablando. Vean ustedes Hechos 28:25. Pablo nos va a decir quién está hablando. Hechos 28:25. Dice la Escritura en Hechos 28:25. ¿De quién es esta voz? La voz del Señor. ¿A quién se está refiriendo? Vamos a ver. Dice aquí en Hechos 28:25. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, cuando Pablo les empezó a hablar a los judíos que estaban en la dispersión, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Si ustedes se dan cuenta y siguen la lectura de Isaías 6:8, estas palabras precisamente son las palabras que dijo el Espíritu Santo. Ahí está diciendo Pablo que el que estaba hablando en Isaías era la voz del Señor, del Espíritu Santo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo pueden ver ahí? La voz del Señor, el Espíritu Santo. Y aquí estamos viendo que el Espíritu Santo tiene un atributo divino. Está mostrándose como Dios. Entonces estamos mostrando que las tres personas, y en este caso en especial el Espíritu Santo, es Dios y tiene todas las capacidades y todas las características de Dios, ¿sí? Así es que vamos a leer un poquito más adelante, y ahora vamos a brincarnos con el Hijo. Nombres divinos atribuidos al Hijo. Vamos a ver Primera de Juan 5:20. En Primera de Juan 5:20, y ahí vamos a ver también qué características tiene ahí Jesucristo y qué es lo que se habla de Él, qué es lo que se dice de Él, qué relación tiene con la Trinidad. Ojalá el Espíritu Santo
nos abra el entendimiento para poder ver que Jesucristo también es Dios. Y dice ahí en Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es el que es verdadero? Y estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En su Hijo Jesucristo. Y después dice, ¿este es el qué? El verdadero Dios. Aquí está la tercera persona, la segunda persona de la Trinidad. Aquí está el verdadero Dios, Jesucristo mismo. Y esto es algo que les hacía a los judíos, les hacía choque. No podían entender eso. No podían comprenderlo. Decían, ¿cómo es posible que Jesucristo sea el Hijo de Dios? ¿Y cómo es que le decían a Jesucristo, cómo es que tú siendo hombre te haces Hijo de Dios? Por eso lo querían crucificar. Porque él decía, yo y mi Padre, ¿qué? Uno somos. Y aquí vemos características de la Trinidad. El Hijo también es la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Y vamos a ver también más adelantito. Estamos viendo nuestro diagrama, lo puse para que podamos estar analizando esto. Vamos a ver otra vez nombres divinos atribuidos al Espíritu Santo. Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a Dios? ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? ¿A quién le estaba mintiendo? Al Espíritu Santo. Ahí vimos atrás que dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y aquí abajo dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido a quién? A Dios. Y aquí tenemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y la misma Escritura nos atestigua que el Espíritu Santo es Dios. Para algunos, como los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una persona. Usted no le puede mentir a una fuerza activa, como dicen ellos, porque para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa nada más. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo tiene características de un ser, tiene voluntad, conocimientos y emociones. Y saben ustedes lo que pasó, ¿verdad? Después de que Ananías y Zafira pecaron, inmediatamente ¿qué? Mueren, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene poder. Y aquí podemos constatar nuevamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son parte de la Trinidad, un solo ser, un solo Dios. Y vamos a ver otra vez atributos divinos de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Vamos a ver, y creo que todos ustedes se lo saben. Juan 1:1. ¿Qué dice? En el principio, ¿cómo dice? En el principio era el ¿qué? El Verbo. ¿Y el Verbo qué? Era Dios, y el Verbo era con Dios. Aquí estamos viendo, la Escritura nos lo está diciendo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Y si ustedes se acuerdan, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo, dice que se oye una voz desde el cielo que dice, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El mismo Dios le está dando la dignidad al Hijo, diciendo que es Dios, su Hijo amado. Me visitó el testigo de Jehová la semana pasada, y le digo, yo no sé cómo ustedes no entienden esto, de que el Hijo es Hijo porque es de la misma sustancia con el Padre. Dice, no, el Hijo es una creación de Dios. Le digo, pues entonces eres politeísta porque ya tienes dos dioses, a Jehová el Padre, según tú, y al Hijo. Le digo, tú traes aquí a tu Hijo, ¿y tu Hijo es creación tuya o es de la misma sustancia que tú? No, dice, pues es de mi misma sustancia. Entonces, si tú entiendes que tú y tu Hijo son de la misma sustancia, ¿cómo no puedes entender que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, verdad? Pues ya no dijo nada, ya mejor se fue. Pero aquí podemos ver cómo la Trinidad, de una forma maravillosa, se presenta a nosotros, y esto es algo muy bueno para nosotros,
porque sabemos que estamos en el Padre, estamos en el Hijo y estamos en el Espíritu Santo. Y los atributos del Hijo los vamos a ver aquí, los vamos a ver en Juan 1, y también en Juan creo que es 1:14. A ver qué dice, vamos a ver en Juan 1:14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El unigénito del Padre, de la misma sustancia que el Padre, de las mismas características, del mismo conocimiento, de la misma divinidad que el Padre. Dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, le dice al Señor. Y es algo maravilloso, hermanos. Y a mí me gusta muchísimo Filipenses 2, vamos a verlo. Precisamente lo estamos viendo en la mañana, hoy vimos una parte. Filipenses 2, hoy vimos hasta el 4 en la mañana en la predicación. Y Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, ¿qué dice? Siendo en forma de ¿qué? Tenía la forma de Dios. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Pero qué quiere decir esto? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí abajo en el versículo 7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De tal manera que Cristo no dejó su forma divina, solamente dejó el lugar donde estaba, viene a la tierra y toma forma de hombre. ¿Cómo es esto? Bueno, el Espíritu de Cristo baja a la tierra, al vientre de María, baja a la tierra, 100% Dios, y se encarna en el cuerpo de Jesús, en el niño, y es una unión entre la divinidad perfecta del Padre y el cuerpo humano y descendiente de María. Así es que Cristo tiene las dos naturalezas en una sola persona, la naturaleza 100% divina y la naturaleza 100% humana, y no se mezclan, no se entremezclan, son 100% divino y 100% humano. Así es que este Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, bajó a la tierra y bajó entre nosotros, y los apóstoles dicen: nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos, y por eso estamos seguros, porque la fe de ellos, el fundamento de ellos es el mismo fundamento de nosotros, y nosotros estamos esperándolo a Él que venga en esta segunda venida. Muy bien, vamos a ver otro punto ahí en Isaías 9:6, y que también, vamos a ver de quién habla, de cuál de las de las personas de la Trinidad. Isaías 9:6, ¿qué dice? A ver, alguien que lo lea fuerte. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y los testigos de Jehová no pueden ver esto. Y no pueden verlo porque no han nacido de nuevo. No pueden verlo porque no son de los escogidos. No pueden verlo porque no han sido regenerados. No pueden verlo porque no han sido llamados. No pueden verlo porque no tienen fe y arrepentimiento. Ustedes que están aquí tienen esas cosas, pero no es de ustedes, porque el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, nos las ha otorgado a nosotros. Y gloria a Dios por eso, ¿sí? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué les parece esto? Padre eterno, príncipe de paz. Las tres personas de la Trinidad, de una forma maravillosa, se presentan ante nuestros ojos. Vamos a leer ahí Juan 2, 24, 25. Atributos al Hijo de Dios divino, a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor.
¿Qué dice Juan 2:24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía todo, tenía una capacidad de omnisciencia, característica que solamente tiene Dios. Él conocía todas las cosas. Dice la Escritura que Dios conoce nuestros pensamientos y que antes de que la palabra salga, Él ya sabe lo que pensamos. Dios conoce todas las cosas. ¿Qué cosas del Señor Jesucristo? ¿Cómo demuestra su divinidad cuando le dice al apóstol, ¿sabes qué? Vamos a entrar a Jerusalén, y le dice, ¿sabes qué? Paga el tributo, tú y el acompañante. Y le dice a su acompañante, oye, ¿cómo es posible que nos pidan tributo? ¿Quién debe de pagar tributo cuando entra uno en la ciudad? ¿Nosotros que somos ciudadanos de la ciudad o los extranjeros? Dice, no, pues los extranjeros. Bueno, pero para que no diga nada, ve, lanza tu anzuelo al lago o al mar, saca un pez, sacas el pez y el pez en la boca trae 2 monedas y las das. ¿Cómo es posible que el Señor, siendo un simple hombre, pueda saber estas cosas? ¿Por qué sabía que había ahí 2 monedas? ¿Porque lo adivinó? ¿Porque lo intuía? No, lo sabía porque Él mismo había decretado todas las cosas. Dios Todopoderoso conoce todas las cosas en el futuro porque Él las ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y aquí vemos la característica de Jesucristo como Dios diciendo todas estas cosas. Oye, ¿sabes qué? Vete allá por la vereda y vas a entregar, y vas a ver un burro que está amarrado en un corral, agarra y tómalo y tráemelo. Y si te preguntan, ¿qué vas a hacer? Le dices que el Señor te manda. Ah, pero antes de ir allá vas a ver a un hombre que lleva una jarra con agua, síguelo, Él te va a llevar. Qué atributos tan maravillosos de nuestro Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas y nos conoce perfectamente aquí, a nosotros. Dice que Él que conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre. Así es que es una maravilla que usted, teniendo a Cristo, lo conoce perfectamente, conoce sus pensamientos, los buenos y los malos. Él nos conoce perfectamente todo, ¿no? Por eso es para avergonzarse, lo decíamos hace rato. Si el Señor que vive con nosotros, el Señor Trino que vive con nosotros, ¿cómo es posible que nosotros tengamos pensamientos malignos, intenciones perversas, imaginaciones malsanas, cuando el mismo Señor vive con nosotros? Y si la Trinidad, el Dios Todopoderoso, vive con nosotros, ¿cómo no debemos de avergonzar nosotros delante de Él? ¿Cómo no debemos de sentirnos mal? Debemos meternos en nuestro cuarto y llorar, Señor, ya por favor quita estas cosas, perdóname porque no puedo evitar estas cosas, pero tú dices que tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que puedes venir por el Espíritu a hacer que yo mate o que yo muera todas estas cosas. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, agarre su cruz y sígame. Y ese es el trabajo que tenemos, hermanos. Ese es el trabajo que tenemos, para que podamos ser dignos de que la Trinidad habite en nosotros, para que podamos estar con dignidad delante de su presencia. Así es que, hermanos, el Espíritu Santo también tiene muchos atributos divinos y podríamos seguir, y hay una fila interminable de versículos que podríamos haber visto para que podamos ver que la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios con la misma substancia, con la misma capacidad cognitiva, con el mismo conocimiento, con los mismos sentimientos, con todos los atributos que acabamos de mencionar, único, viviente, verdadero, quien es infinito en su ser y en perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable. Qué maravilloso, es inmutable, Él no cambia con nosotros. Si Él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, no va a cambiar aunque usted cambie. Aunque usted no sea fiel, Él no va a cambiar.
Y si usted no es fiel, va a venir y lo va a disciplinar, pero lo va a disciplinar para que usted siga caminando con Él. Porque 7 veces cae el justo, 70 veces cae el justo, ¿y qué? El Señor lo vuelve a levantar. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una maravilla. Pues gocémonos en esto, aunque tenemos un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que habitan en nosotros. Y vivamos para ellos. Nuestra vida está de acuerdo con lo que dice este Catecismo Mayor de Westminster en su primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿De dónde vienes? ¿En dónde estás? ¿Y a dónde vas? ¿Cuál es el fin principal de tu vida? ¿Llegar a ser un pianista como Rubinstein? ¿Cuál es el fin principal de tu vida? ¿Llegar a ser un presidente como Donald Trump? ¿Cuál es el fin principal de tu vida? ¿Llegar a ser un investigador precioso y maravilloso que descubre cosas maravillosas en el hadrón que está en Suiza, en donde está el colisionador de hadrones y que vas a investigar la partícula de Dios? ¿Cuál es? ¿De qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Nosotros, hermanos, debemos de estar, pero bien conscientes de eso. Y a nuestros hijos y a nuestros nietos debemos de hacer todo, que conozcan todas estas cosas desde pequeños. Porque esto va a ser más importante. El conocimiento técnico, sin el conocimiento de Dios, no sirve para nada. Solamente el conocimiento técnico tiene razón de ser cuando tenemos un conocimiento de Dios que nos da todas las cosas para poder glorificarle a Él. Así es que glorifiquemos a Dios, hermanos, sirvámosle con todo nuestro corazón y bendito sea el Señor. Gracias a Dios, hermanos.